Comienzan los primeros 45 minutos. Pelota que pone en movimiento la selección española. No estaban, no los conocías, no los conocíamos. Se dice que generan anualmente ingresos por valor de 900 millones de dólares. En 2017, España tenía 3 millones de habitantes interesados en los esports. Auriculares, cascos, guantes ápticos o visores de realidad aumentada, sillones acolchados o reposapiés regulables. Esa es la equipación de este deporte. En países como Estados Unidos o Japón, hablar de deportes electrónicos es ya una realidad. Están más que asentados en sus costumbres y muchas personas viven profesionalmente de ellos. España, aunque todavía está lejos de alcanzar esos niveles de profesionalización, ha progresado en los últimos años en este campo, hasta convertirse, eso sí, en una de las principales potencias europeas, en concreto la 9ª del ranking mundial en cuanto a facturación de videojuegos. Oh my God. Según la Asociación Española de Videojuegos, la AEBI, los esports generan unos 14 millones y medio de euros en el país. Se estima que el número de espectadores es de 5 millones y medio, que 300 son los profesionales que participan en el sector y que ya hay 100 jugadores y jugadoras que se dedican profesionalmente a ello. El confinamiento por la crisis de la COVID-19 forzó a la mayoría de deportes a detener su actividad. No había ligas de fútbol, algunas ni siquiera han vuelto, como la primera Iberdrola de fútbol femenino. Tampoco había baloncesto o campeonatos de tenis, carreras de Fórmula 1 y tampoco se celebrarán los Juegos Olímpicos de Tokio como estaba previsto. El mundo de los eventos deportivos se paró. No more radio for the rest of the race. Y la alternativa que cogió más fuerza que nunca fue precisamente la de practicar deporte online, los esports. El deporte rey es el fútbol, el videojuego rey de fútbol es el FIFA. Pero aunque el fútbol sigue su camino firme con la igualdad y el feminismo en el horizonte, sigue habiendo mucho trazo por recorrer. Es innegable que el deporte arrastra una huella machista y patriarcal, incluso condescendiente. ¿Pasa también en los esports? A fin de cuentas, son un deporte. La respuesta, por desgracia, es sí. Lo explica Carolo Vázquez, creativa, embajadora de Electronic Arts, youtuber e impulsora en Argentina de la iniciativa gamer Pibas jugando al FIFA. Lo que me pasó también es que yo en mi tiempo libre jugaba al FIFA y era como mi hobby, ¿no? Cuando volvía un día cansador de trabajo y trataba de mirar videos porque como mucha gente que juega al FIFA quería mejorar. Y cuando hice eso vi que no había mujeres que hagan contenido de FIFA, al menos no acá en Argentina. Y creo que en ese momento ni siquiera en España, que ahora están Laurix y Sandra. Me llamó mucho la atención eso y decidí empezar a hacerlo yo. E instantáneamente ese contenido se viralizó porque era una propuesta distinta a la que ofrecían un montón de youtubers. No solo por ver a una mujer jugando al FIFA, que eso era como, que eso era la novedad, sino que además en mis primeros videos yo lo que estaba haciendo era como plasmar un poco la realidad del fútbol femenino acá en Argentina. Sin duda, si por algo se ha caracterizado este videojuego, es por su constante evolución con respecto a las novedades tecnológicas del día a día y su realismo. Sin embargo, el juego perfecto no existe. El FIFA no iba a ser la excepción. ¿Qué debe mejorar Electronic Arts con respecto a la próxima edición de FIFA? Nos lo cuenta una jugadora de fútbol de primera división femenina, Sheila García, del Rayo Vallecano, aficionada y consumidora común de FIFA desde hace 12 años. Cosas que bueno, que son pues innecesarias, ¿no? Yo creo que hay muchas manos ahora mismo en FIFA 20 que proporcionan al juego una estabilidad, una inestabilidad que creo que no es necesario, ¿no? Porque en la vida real una mano es una mano. En el FIFA 20 a lo mejor se para el jugador el balón con la mano o con el codo y no es mano. Entonces yo creo que eso es lo que más deberían de corregir y lo que es súper surrealista. Volvió el FIFA Street con otro nombre, Volta. Sin embargo, la duda es similar. ¿Es demasiado ficticio? ¿Debería ser más real? ¿O por el contrario, es positivo contar con una modalidad más espectacular y más llamativa en el juego? Que el único que creo que puede hacer eso, hablando real, yo creo que es Fernandinho, ¿no? El jugador de
de fútbol sala, es el único que yo le he visto hacer las cosas que se hace en el fútbol Volta. Mientras las políticas de confinamiento empiezan a relajarse en todo el mundo, las plataformas de streaming siguen haciendo balance de unas semanas históricas. Acudimos a un artículo del diario Marca escrito por la periodista Bárbara Jimeno, en el que recoge varios datos interesantes. El primero, con voz autorizada incluida. El director general de la EBI, José María Moreno, aseguró a este diario en una reciente entrevista que la actividad digital de videojuegos había aumentado un 52%. Otro dato general interesante, no solo sobre FIFA, la descarga masiva de actualizaciones en juegos como Fortnite llegó incluso a producir caídas en países como Italia, donde el tráfico aumentó hasta un 70%. Además, Twitch ya no es una red social rara, desconocida para frikis. La plataforma morada, propiedad de Amazon, ha sido una de las grandes beneficiadas de la cuarentena contra la pandemia. En tan solo unos días registró un incremento de casi el 100% con un promedio de 2,2 millones de espectadores. En abril, la tendencia continuó, aunque las cifras se relajaron un poco a partir de la segunda semana, conforme la situación empezó a normalizarse en algunos países. El contenido en español lideró el crecimiento, pero otras lenguas como el polaco sorprendieron con un crecimiento del 110% durante la segunda semana de abril. Me surgió entonces la siguiente pregunta. ¿Nos estamos perdiendo contenidos en otros idiomas o de otros lugares, como Polonia, sin ir más lejos, por ser la persona española muy de lo nuestro, por decirlo así? Para responder esta cuestión, ¿quién mejor que Bárbara Jimeno? O sea, a mí no me sorprende que esto sea así. Me parece que sí que es cierto que los españoles tendemos mucho a ver cosas en nuestro idioma, pero no porque nos dé pereza, como dice mucha gente, leer subtítulos o simplemente no controlemos tanto el inglés, sino porque creo que también es muy importante sentir cercanía con el streamer que tú estás viendo y me parece que eso se consigue muchísimo mejor si es en tu propio idioma, ya sea por tema bromas, por la jerga que utilizas al hablar, ¿sabes? Por el tipo de comentarios, por el acento que tú tengas que te pueda hacer más o menos gracia, como que lo sientes más tuyo y entonces creo que también te ayuda a empatizar un poco mejor en ese caso con el streamer al que tú estás viendo. Nos emocionamos con el deporte, nos emocionamos con la música, nos emocionamos con lo que ocurre a nuestro alrededor, nos emocionamos con lo que tocamos, nos emocionamos con lo que vivimos y con las personas. Pero, ¿nos podemos emocionar con los videojuegos? ¿Cuánto de real hay en la realidad virtual? Está claro que aquí influye totalmente el componente emocional. O sea, yo he jugado... Mira, a mi padre le gustan los videojuegos poco, pero por ejemplo Resident Evil... Desde que yo era pequeña hemos jugado juntos todos los que había y cada uno. Y mi padre no juega más videojuegos, ¿sabes? Tenemos las consolas en casa porque me gustan a mí y porque yo las he pedido y me ve jugar alguna vez, o él juega pues, típico al FIFA, al juego de la NBA, tal, pero no es consumidor habitual de videojuegos. Sin embargo, ha salido Resident Evil 2 Remake y como un loco le regalé la Play por su cumpleaños con el juego, emocionado. ¿Por qué? Porque tiene un componente emocional que te hace recordar pues cuando eras más joven, jugabas a eso, cómo han cambiado los gráficos. Es una manera que tienen las empresas de intentar rescatar a ese público que hace unos años era más joven y que quizá ahora, pues por temas de trabajo, de familia, lo que sea, no juega tanto a videojuegos, pero que tal vez le apetezca darse el capricho de rememorar viejos tiempos con este título, ¿sabes? Si algo debería emocionar al mundo sería la inclusión de las ligas de fútbol femenino en el FIFA. Es fácil pensar que el momento para ello es ya. Siendo realistas, es más complicado de lo que parece. Unas creen que todavía queda, por mucho que nos guste pensar en presente. Yo creo que esta generación no va a vivir ese cambio y, a ver, cuando yo era chica, yo no tenía dónde jugar a la pelota. Hoy, las que son las niñas, tienen lugar donde jugar a la pelota. Entonces imagino que incluso las que vengan atrás de ellas
van a tener muchas más posibilidades ahora. Me parece que también hay muchas chicas que están empezando ahora de chiquitas a jugar y que cuando tengan la edad de estar en un club van a tener más oportunidades y que quienes ahora están jugando en un club van a ser lo suficientemente grandes como para tal vez ocupar un rango de decisión en toda esta política del fútbol femenino y del fútbol en general. Otras prefieren pensar en presente a corto plazo. Sinceramente, yo pienso totalmente distinto. Creo que bueno, ahora mismo el fútbol femenino está avanzando a pasos agigantados. Por mucho que la gente vea que no, que bueno, que todavía falta mucho, sí, es verdad que falta mucho, pero creo que estamos, de hace 4 años que debuté yo en el Rayo Vallecano hasta ahora, ha avanzado muchísimo la cosa y sobre todo en este último año, ¿no? Yo creo que se han tomado decisiones bastante buenas, bastante positivas, y yo sí estuve hablando después de Liga con fuentes externas, me dijo a lo mejor el año que viene no, porque se está ahora mismo puliendo el tema, ¿no? Pero yo creo que dentro de 3-4 años, yo antes de que me retire del fútbol, va a pasar eso. Y es lo que pienso y es lo que espero también. Sheila también es de las que piensa que ser jugadora de fútbol en primera división le aporta ciertas ventajas tácticas con respecto a su rival, si es que este no lo fuera. Es cierto, la agilidad deportiva en los esports no está enfocada en el esfuerzo de piernas o de brazos, sino en la mental. Sin embargo, es más fácil entrenar un equipo conociendo los entresijos del fútbol táctico que ignorándolos. Así entrena Sheila García al suyo. Personalmente pongo 4-3-3 ofensivo y en las tácticas he puesto de líneas de 8 que hay, he puesto 4-5 para adelantarlo lo máximo posible, ¿no? Yo creo que sí se asemeja a la hora de yo jugar en mi vida real, sí se asemeja lo más parecido posible al juego, ¿no? Porque creo que bueno, que es lo que tú me dices, que soy futbolista y no es tan real el estar tocando tanto, que además te digo una cosa, el handicap en el FIFA existe. Si tú te pones un ofensiva y te pones de tácticas posesión, luego el FIFA es listo. Y el FIFA dice, sí, has estado perdiendo tiempo, pues ahora en el mínimo detalle o en el mínimo error que tengas, te la van a clavar. Y así es. Yo soy una persona que soy bastante ofensiva, defender obviamente me gusta muy poco, pero es lo que te digo, que creo que el FIFA en eso es inteligente. También es cierto que no solo del FIFA vive el ser humano. Pero si hablamos a nivel desde que existen los eSports, o sea, tradicionalmente, te estás dejando, por ejemplo, el Dota, que aunque ahora no tenga tanta importancia, ha sido uno de los eSports más importantes con uno de los campeonatos que más dinero mueve, que es, por ejemplo, de International, ¿no? Te estás dejando el Counter-Strike, que joder, ha sido un juego, bueno, es uno de los eSports más jugado y más valorado, y bueno, está también por ahí el Overwatch, que es verdad que ya no tiene tanto seguimiento como antes, pero vaya, que la opinión esta que tú me has dado yo diría que es más centrada en la actualidad. Obviamente ahora mismo se consume muchísimo más League of Legends, muchísimo más Fortnite y todo, bueno, y Clash Royale también incluso, que aunque tiene una comunidad más pequeña que los otros, está ahí, ¿sabes? Y además ahora tenemos que esperar a ver un poco qué pasa con Valorant, el nuevo juego de Riot, ¿no? Para ver si lo potencia a nivel competitivo, qué hacen con él. Pero si te fijas en datos de streaming, por ejemplo, de Twitch, siempre se te van a colar todos estos que te acabo de contar. Lo que está claro es que el FIFA marca una época, los videojuegos también. Muchas personas los han utilizado como vía de escape en plena pandemia del coronavirus. Puede que 2020 esté siendo el año más abrupto y descontrolado que recordemos, pero también es el año en el que explotó un nuevo deporte. ¿Eso qué implica? Nuevos entretenimientos, nuevos focos de interés, nuevos puestos laborales, nuevos riesgos también, pero sobre todo nuevas oportunidades en esta, ya bautizada, nueva normalidad.